El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Antes de subir al cielo, Jesús envía a sus discípulos y les dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Este es el mandato de Jesús: vayan. Vayan nos está indicando un movimiento, hay que movernos, hay que salir de donde estamos. La expresión, la palabra, el verbo es vayan. Indica movimiento, camino. El Papa Francisco nos ha invitado a ser una iglesia en salida, en movimiento, no una iglesia estática. Y cada uno de nosotros, que es parte de esta iglesia, piedra viva de esta iglesia, pues todos debemos estar en camino. ¿Dónde vamos a ir? En todo el mundo. Y la parte del mundo que nos toca a nosotros evangelizar es aquí. Aquí nos toca anunciar el Evangelio. Los padres de familia en sus familias, anunciar el Evangelio. ¿Y cómo se anuncia el Evangelio? San Francisco de Asís nos dice que el Evangelio debe predicarse todos los días y cuando sea necesario utilizar las palabras. O sea, la predicación del Evangelio no es solamente palabras, enseñanzas, catequesis, ¿no? ¿Qué otra forma de predicar el Evangelio habrá, aparte de la palabra? El ejemplo, el testimonio. Con ello se anuncia el Evangelio. ¿Cómo puede un padre de familia anunciarle el Evangelio a sus hijos sin utilizar las palabras? ¿Cómo le puede dar un buen testimonio de su vida de fe y de amor a Dios? Si un hijo ve que sus padres que van a misa, que hacen oración, y los ve quejándose contra Dios, porque a lo mejor están viviendo alguna enfermedad, porque estarán viviendo algún problema, alguna situación familiar, y se quejan contra Dios porque les está pasando tal cosa. Los hijos lo primero que piensan es: pues no que crees mucho en Dios, no que tienes mucha fe en Dios. ¿Por qué no rezas ahora que estás en esta situación? ¿Por qué no confías en Dios? Eso sería un antitestimonio, entonces, quejarnos de esa manera, ¿sí? Creer en Dios. Entonces viene primero la enseñanza, porque es de la enseñanza, es de la catequesis, es de la palabra donde nace la fe también. Por la palabra nace la fe en nosotros. Por la predicación del Evangelio nace la fe. Y entonces dice Jesús: el que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Miren, dos cosas aquí. ¿Qué pide para salvarse? Creer
y celebrar. El bautismo nos hace ser hijos de Dios, celebrar el bautismo. El que crea y se bautice. Entonces no es nada más creer, es celebrar también. Es manifestar nuestra fe. Si la fe no se manifiesta, dice el apóstol Santiago, es una fe muerta, no sirve para nada. ¿Sí? Solo se reciben a veces sacramentos por costumbre, por tradición o hasta por miedo algunos. ¿Sí? No sirve. Si no es por fe, y la fe nos lleva entonces a manifestar nuestras obras. El que crea y se bautice se salvará. Es necesaria la fe para la salvación y la obra también, la celebración de esta fe. Si yo creo en la Eucaristía, pues voy a buscar estar recibiéndola siempre. Si yo creo en el bautismo, pues voy a hacer siempre lo que el bautismo me da. Voy a ser sacerdote, profeta y rey. Voy a anunciar la palabra, ¿sí? A dar testimonio de esta palabra, a predicarla y a celebrarla o servir, ¿sí? Sacerdote para ofrecer a Dios mis oraciones, profeta para anunciar su palabra, rey para servir, ser servidor de los demás. Si creo en el bautismo, entonces pondré en práctica eso. Es necesario conocerle primero, que surja la fe, que se manifieste la fe con nuestras obras, ¿sí? Para obtener la salvación. En cambio dice, el que se resista a creer será condenado. No te vas a condenar a lo mejor por no haberte bautizado, por no haberte confirmado, por no haberte hecho la primera comunión, sino por no haber creído en la palabra de Dios y no bautizarte. Entonces sí, porque no crees, no te bautizas, porque no crees, no haces la comunión, porque no crees, no haces la confirmación, porque no crees en el matrimonio, no te casas. Por no haber creído, dice, ya será condenado. Por no haber creído, eso es. Sí, porque nadie puede decir, pero yo sí creo mucho en Dios, pero sus obras no se manifiestan. Una fe que no tiene obras es una fe muerta. Entonces, este es el mandato de Jesús antes de subir al cielo. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Y luego ya les dice cuáles serán las señales que se van a manifestar en los que hayan creído. Los demonios van a ser arrojados. Para eso se necesita la fe entonces, para arrojar los demonios. Los demonios no solamente los arroja una persona por mucho poder que tenga, no. Jesús tenía todo el poder y sin embargo pedía la fe de aquel que estaba en estas circunstancias. La fe para ser perdonado, la fe para salvarlo de su enfermedad, para sanarlo. La fe para expulsar el demonio. Se necesita entonces. Bueno, estas son las obras, dice Jesús, que los acompañarán al que haya creído. Queridos hermanos, al celebrar hoy esta fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, pidámosle que nos conceda voltear hacia arriba, mirar las cosas de lo alto. Ese mismo Jesús que hemos visto subir al cielo volverá como lo hemos visto subir. Permanecerá con nosotros, pero que nos ayude a voltear hacia las cosas de arriba, hacia las cosas de lo alto, hacia Dios. Que el Señor nos fortalezca en nuestra fe para que podamos alcanzar la salvación. Que así sea.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, Rogad por nosotros.